Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Para más de mis amores, sean todos bienvenidos a este inicio de semana. Junto con nosotros en Zona 8, Tertulias y más. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Rubén Polanco y Pastora Portugal en la plataforma digital. Pastora ya hizo una pausa de su luna de miel para acompañarnos este día en el programa. Gracias, Pastora, por estar con nosotros. Arsenio Samaniego está en los controles. Pastora Patricia Ocando Camino está en la producción. Iniciemos recordando lo siguiente. La mejor manera de perder es no empezar, es no intentarlo. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. La carretera que me acerca a mi familia es posible por los aportes de tu canal. El estadio que yo llevo a mi hijo fue posible por los aportes de tu canal. La beca que me ayuda a estudiar. El puente del Atlántico en Colón, que me lleva a mi trabajo. Y el oncológico, donde recibo tratamiento. Nuestro canal, en manos panameñas, ha aportado los fondos para más de 1.172 proyectos que mejoran la vida de todos. Esos aportes son hechos. Hechos del canal. Canal de Panamá. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Está con nosotros la licenciada Celia Rodríguez. Ella es directora nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Por supuesto, el tema que nos incumbe pues es el reinicio de clases el día de hoy a partir de la firma de una declaración de principios este fin de semana, la que participaron algunos gremios docentes, una gran mayoría de gremios docentes hasta donde supimos, el Ministerio de Educación en presencia del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, y el CONEP, en la persona de su presidente, el señor Gabriel Díaz. Iniciaron las clases siempre, licenciada. ¿Qué información oficial se tiene de estar cumpliendo pues esta declaración de principios? Adelante. Está intentando la licenciada. Buenos días. Ahora sí, adelante. Sí. Buenos días a todos, a usted y a todos los oyentes de Radio Hogar. Gracias. Sí, efectivamente, el día de hoy, con mucho entusiasmo, con mucho optimismo y con esa esperanza de que podamos continuar ininterrumpidamente con este año escolar 2025 y darle la bienvenida nuevamente a todos estos estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos de todos los centros escolares a nivel nacional. ¿En qué momento se sabrá que se está cumpliendo esto a cabalidad? Entiendo que hay una reunión según la declaración de principios el sábado 19. ¿Será hasta entonces que sabremos cómo nos fue o tendremos alguna medida a lo largo de la semana? No, precisamente esto, señor periodista, en el día de hoy ya tenemos los reportes desde tempranas horas de la mañana, sí, de que todos los centros educativos están siendo abarrotados, por decirlo así, de estudiantes entusiasmados, padres de familia, acompañando a todos sus acudidos, y todas las autoridades, directores de centros educativos ya se encuentran en su centro educativo cumpliendo con el saludo al himno nacional, la bandera, y poder iniciar la jornada académica a partir del día de hoy de manera ininterrumpida. La oficina que usted dirige es la responsable del pago de los salarios. ¿Usted se entera de cuánta gente fue a trabajar y hay que pagarles, cuáles no y no hay que pagarles? ¿Eso usted lo maneja?
Sí, precisamente esto, junto con todos los directores de escuela y los directores regionales, al momento en que se dio esta paralización unilateral de labores por parte de grupos de docentes, obviamente esta Dirección Nacional de Recursos Humanos, junto al resto de las entidades administrativas, tuvimos que hacer uso precisamente de aquella prerrogativa para poder establecer quiénes estaban en efecto en sus puestos de trabajo y quiénes no, y así poder honrar los salarios a quienes sí estaban laborando, y obviamente el que no estaba laborando tenía que someterse a aquellos acciones administrativas con respecto a su situación laboral. ¿Es también su dirección la que ha iniciado los procesos contra aquellos que abandonaron los puestos? No, la Dirección Nacional de Asesoría Legal es la que está llevando a cabo estos procedimientos junto con el director de la escuela respectiva, quienes son los jefes inmediatos de cada docente. Ahí, en ese punto 2 de la Declaración de Principios que me permito leer, dice: el Ministerio de Educación expresa que no habrá pago de salario por días no trabajados. Es me parece interesante que la declaración inicia, bueno, con identificando los actores en el punto 1, y en el punto 2 dice esto enseguida: no habrá pago de salario por días no trabajados. Y que los procesos sobre el particular iniciados antes del presente compromiso se mantendrán en tramitación de la forma establecida en la ley. No obstante, esto me parece una obviedad, pero creo que alguien de los gremios pidió que se pusiera por escrito: se garantizará el debido proceso y se cumplirá en ambos casos lo que sobre el particular decida en los tribunales de justicia. Es decir, que esto va a continuar y que no habrá vuelta atrás a ese respecto. Aun cuando usted no está al frente del proceso en sí, lo atiende de alguna manera, le están enterando de los resultados y del camino que lleva. Sí, precisamente esta declaración de principio busca precisamente ese objetivo de asegurarnos ese reinicio ininterrumpido de clase y que se sienten esas bases para iniciar el camino que nos lleve precisamente a devolver al sistema educativo el servicio que tiene que tener hacia los estudiantes. Todos aquellos trámites administrativos, procesos legales que se están llevando a cabo ya formalmente contra docentes que no estuvieron presentes en su lugar de trabajo durante este tiempo, precisamente tenemos que hacer cumplir la normativa educativa en cuanto a este tema, y que estos docentes precisamente se ha dejado, como usted lo ha mencionado, establecido en esa declaración de principios, que se les va a respetar el debido proceso, lo cual incluye precisamente, una vez notificados, puedan ejercer los recursos legales correspondientes en esta vía administrativa. ¿El recurso de reconsideración se presenta en la escuela directamente o tiene que ir al Meduca para trámite? Sí, los recursos de reconsideraciones, los expedientes, como le mencionaba, los levanta el director de la escuela, porque es el director de la escuela el jefe inmediato de estos docentes, es quien lleva su asistencia y registra sus ausencias y sus tardanzas. Obviamente al tener esa información de primera mano, es el que le corresponde establecer esos procedimientos. Obviamente siempre los procedimientos van a ir de la mano con el debido proceso, y una vez se presenten estos recursos de reconsideración, se van a estar contestando en el tiempo legal oportuno. Hay un punto 3 que indica que se le va a consultar a la Contraloría si es posible adelantarles pagos de quincenas a los docentes que estén recuperando el tiempo perdido. ¿Cuál será el mecanismo? No queda claro en esa declaración de principios. Sí, precisamente nuestros asesores legales han presentado dejaron establecido esta posibilidad, ya que nosotros tenemos que ser garantes como parte del órgano ejecutivo de la buena administración de los recursos económicos. Y estos recursos económicos del Estado incluyen obviamente el uso de las planillas y el pago de los salarios debidamente trabajados y devengados. Sí. Por tanto, no podemos de manera unilateral tampoco, y siempre buscando la manera de que entre las instituciones podamos tener una debida comunicación con respecto a este tema, se estarán dando las directrices correspondientes. Es muy importante destacar
que somos parte de las instituciones, como el órgano ejecutivo, de hacer cumplir el presupuesto del Estado y entre ellos se encuentra el debido uso del trámite del presupuesto contenido en las planillas. Pero esta figura del adelanto de pago como en empresa privada, ¿se permite en el sector público? No conozco la figura, me imagino que precisamente por eso lo dejaron plasmado, para que los asesores legales puedan hacer las debidas consultas y la debida comunicaciones con las otras instituciones que también están involucradas en cuanto al buen uso de los recursos económicos. A quienes hoy han vuelto a clases, que estaban en paro, que hoy han vuelto a clases, a final de mes se les pagará normalmente, eso sí, ¿no? Bueno, a medida que vayan regresando, obviamente el director de la escuela tiene que tener la constancia de que estos docentes estuvieron debidamente en su puesto de trabajo y obviamente una vez con esto, si el docente está en su puesto de trabajo, tiene el derecho, obviamente como cualquier servidor público, como cualquier trabajador, a recibir el salario trabajado por esa quincena y por ese mes. ¿Hay alguna posibilidad que el trámite se traspapele y el educador que trabajó no reciba su salario? ¿Eso es posible? ¿Se han dado casos fuera de este contexto? La verdad es que tras papelar papeles, o sea, aquí se tramitan los papeles y toda la documentación que nos va llegando a medida que nos va llegando. Recuerda que son 16 regiones escolares, son 57,000 docentes y tenemos toda la maquinaria, todo el personal a disposición dentro de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, a que una vez tengamos la certeza de todas estas acciones de personal y todas estas indicaciones que nos den los directores regionales y los directores de escuela en cuanto al fiel cumplimiento del horario laboral que tienen los docentes en cada uno de esos centros escolares, definitivamente así mismo se le va a ir honrando sus salarios. Qué bueno que menciona el número de educadores, en total 57,000. ¿Sabe usted el número de procesos que hay andando por ausencia por abandono del puesto? Sí, precisamente la Dirección Nacional de Recursos Humanos, de la mano con la Dirección de Asesoría Legal y los directores de escuela, son los que nos remiten los procesos ya debidamente notificados. Uh-huh. Una vez notificados los procesos, se hacen las debidas acciones de personal con respecto a esas suspensiones de cargo y de salario, y asimismo nos toca cumplir con esos reemplazos de manera inmediata para que cada alumno, cada estudiante que tenga a ese docente en su puesto de trabajo y el docente que ha sido suspendido del cargo pueda continuar su proceso y que tenga la plena seguridad que se le respeta el debido proceso a cada uno. ¿Tiene una idea de qué cantidad de procesos hay caminando? Al respecto, tengo entendido que hay alrededor de unos 400, 500 procesos andando respecto a docentes que han sido notificados, que previamente ya fueron notificados de la suspensión del cargo por no encontrarse en sus puestos de trabajo atendiendo a los estudiantes, que es el principal objetivo del sistema educativo, y hacia allá vamos. Buscamos que este sistema educativo pueda mantenerse y pueda continuar de manera efectiva hasta finalizar el año y los años lectivos siguientes. Antes de Pastora Portugal, que tiene una pregunta para usted, quería aclarar este punto 4 que dice: no se proseguirá con la notificación de los procesos. Cuando usted dice que hay más o menos de entre 450 y 500 procesos, ¿ese es el total? ¿O no se va a notificar a partir de ese número que ya está notificado? Es para aclarar si es que se detiene todo o es de aquí en adelante. No, es de aquí en adelante. Las notificaciones que ya se hicieron previamente se mantendrán y se continuará con el debido proceso, la presentación de los recursos legales ante las instancias correspondientes. A partir de la firma de la declaración de principios de la educación, aquel docente que se presente a su puesto de trabajo y aún no fue notificado, puede acercarse libremente a su puesto de trabajo y continuar con sus labores con sus alumnos. Entiendo. Pastora Portugal. Buenos días, licenciada Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Licenciada, quisiera que usted como jefa de recursos humanos nos explicara esta raya delgadita, pues, por así decirlo, que divide lo que es lo que usted habló sobre lo que es el abandono del puesto y lo que muchos docentes, inclusive en nuestros programas, indicaron
que no era abandono de puestos, sino el derecho a huelga. ¿Podría establecernos, como directora de recursos humanos, los parámetros que diferencian esta situación de lo que es el abandono de puesto y lo que ellos consideraron derecho a huelga? Bueno, sí, mire, la normativa educativa es clara y la educación como un servicio público. Los docentes tienen una versión de que tienen derecho a huelga. El derecho a huelga definitivamente sí está consagrado en la Constitución. Sin embargo, el derecho a huelga y ese artículo 69 no solamente se limita a señalar que hay un derecho a huelga. El artículo 69 tiene un punto y seguido que dice que la ley reglamentará esta materia y específicamente en los casos de los servicios públicos. Y la educación es un servicio público. El abandono de puesto también se cuenta reglamentado dentro de la normativa educativa, en donde el docente que se ausente por una semana sin la debida justificación, se le abrirán los procesos correspondientes. Entonces, encontrándonos ante una paralización unilateral de labores, el Ministerio de Educación, y haciendo énfasis a que tenemos que priorizar la educación y la atención de nuestros estudiantes, tenemos que buscar los mecanismos que nos permitan las normativas educativas y la normativa legal. Primero, para hacer cumplir el tema de la atención a los estudiantes, encontrándonos ya todas estas herramientas dentro del sistema educativo, normadas dentro del sistema educativo. Entonces, si ya contamos con las herramientas y encontramos una paralización de clases y que esta se extendió por cerca de 60 días o más, precisamente nosotros como Estado, como institución estatal, tenemos que velar primordialmente con el servicio a la educación. Y es de esta forma que la misma normativa educativa nos presenta estas opciones y que hemos hecho cumplir. Hay un aspecto en el punto 5, el punto 6, que indica que las reconsideraciones se compromete el Ministerio de Educación a responderla en 5 días. A hacer un pronunciamiento. Le indica a los directores, bueno, toda reconsideración que ustedes nos remitan, vamos a tratar de responderlas en 5 días. Lo que viene a continuación es lo que quiero que me explique. Dice, en caso de no ser respondido dentro de este lapso, los educadores que han presentado recursos ingresarán a laborar durante el periodo que tome resolver el recurso, sin perjuicio que éste sea respondido favorablemente, de acuerdo con la pretensión del recurrente. ¿Puede darnos detalles de estas frases? Sí, precisamente, bueno, la declaración así lo señala, ¿no? Y si es una declaración en donde ambas, tanto los gremios como las autoridades educativas se han comprometido a cumplir con el plazo para para dar respuesta a estas reconsideraciones, entonces tenemos que dar prioridad al cumplimiento de estas respuestas. Como lo mencionaba anteriormente, somos respetuosos del debido proceso y parte del debido proceso es contestar los recursos legales interpuestos en el tiempo que los señala la ley. Pero el educador que los presentó puede volver a su puesto si a los 5 días no se le ha dado respuesta, dice allí. Bueno, eso es lo que dice, sí, la declaración de principio y demás. Y bueno, para eso también el director de escuela junto al equipo legal tomarán las decisiones correspondientes. ¿Cuál es la situación del resto? Si solamente hay, no sé, yo soy muy malo en matemáticas, profe, esta de 57,000, que solo haya entre 500 en adelante procesos andando, es muy mínimo el número de situaciones de abandono de puesto. ¿Qué pasa con el resto que sí estaba en huelga? Bueno, por eso mismo le señalo, ¿no? Todos estos procesos estaban en marcha. Llegó un momento en que hasta cierto punto pudieron ser notificados. Recuerde que ellos decían que estaban en huelga, obviamente no lo podíamos encontrar en la escuela. Sí. Teníamos que buscar en sus domicilios, creo que en otras ocasiones hasta el mismo equipo legal los encontraba en otras escuelas dando clases, que es donde laboran, los encontraban en sus casas, así que el esfuerzo es titánico. Sí. No es fácil cubrir 16 regiones escolares, pero tenemos que hacer cumplir la ley. Entiendo. ¿Tiene usted idea de cómo se entera el Ministerio de Educación el número exacto de educadores que están en sus puestos dando clases al día de hoy? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Los directores?
El mecanismo de los directores de escuela. Cada director de escuela es el jefe inmediato de cada docente que tiene la planilla de esa escuela. El director de la escuela es el responsable de hacer cumplir la asistencia y enviar cada mes un cuadro que se llama cuadro de descuento a sus respectivas direcciones regionales y esta a su vez a la Dirección de Recursos Humanos, quien hará cumplir los cuadros de descuento y las tardanzas y ausencias injustificadas que presenten los docentes ahí enlistados. Entonces, la manera en que podemos darnos cuenta quién está dando clase o no es a través de los directores de escuela, que como ya he mencionado las autoridades educativas, a esto se les está dando todo el apoyo y toda la colaboración y el acompañamiento para que puedan hacer cumplir todas estas acciones. ¿Cómo hacemos con aquellos directores que también se habían declarado en paro? Y había hasta directores regionales también. Para eso también existen los supervisores regionales y sobre los directores regionales existe la Dirección General de Educación. Que tendrá que estar pasando revista también. Hay mucho trabajo hoy en todo el país, licenciada. En todo el país, 16 regiones escolares completas. Una vez que esto empiece a ser monitoreado y que usted se entere, ¿tiene algún papel en la Dirección de Recursos Humanos una vez se enteren ustedes del panorama completo para garantizar que todo vuelve a la normalidad? ¿Tiene esa dirección suya algún papel en todo esto? Sí, aquí lo principal es que todos atiendan, todos asistan a sus centros escolares. La señora ministra lo recalcó en muchas ocasiones, señalando que por favor regresaran, que no iba a haber ningún tipo de represalias. Aquí lo que queremos es que el sistema educativo vuelva a su objetivo, que es educar al estudiantado, que se ha habido muy afectado con esto. Esa misma prerrogativa señalada por las autoridades educativas de que regresen a clases, aquel docente que se le abrió un proceso pero no fue notificado, puede acercarse de una vez permanezca en su puesto de trabajo. Se señalaron de que no se iban a continuar con estos procesos. Distinto es con aquellos docentes que sí se les pudo abrir el proceso, se les hizo las notificaciones, entonces tenemos que cumplir con el debido proceso. No podemos echar para atrás así de una manera tan fácil porque ya fueron notificados. Una vez notificados, entonces se cumplirán con los recursos legales que ellos han presentado. Pero sí, este es un trabajo mancomunado, direcciones académicas aquí en el Ministerio de Educación, directores regionales y sobre todo con los directores de escuela, que primeramente que sientan todo el acompañamiento y todo el apoyo de las autoridades educativas y que para poder echar hacia adelante el sistema educativo fuera de cualquier manera que haya que disentir. Se puede estar en desacuerdo con algún tema nacional, pero la educación tiene que continuar. Profesora, regálenos un minuto final con dos preguntitas. La primera es, al momento de la presentación pública de este documento de principios, habían algunas organizaciones que no habían firmado. El argumento era que tenían que ir a sus bases, ¿no? A EBE, a SOPROF, CINTE y a SOMOGREP. ¿Sabe si posteriormente se procedió a la firma de este documento por estas organizaciones? Bueno, sí, estas son documentaciones que mantiene Secretaría General y la Dirección Nacional de Asesoría Legal. Dentro del transcurso de la mañana estaremos haciendo las averiguaciones para ver si la declaración de principio fue firmada por todos. Lo importante aquí, señor periodista, también para resaltar es que la mayoría de los gremios se vieron la necesidad y vieron una puerta, un canal de comunicación para poder llegar a este acuerdo y que hoy podamos decir que hemos vuelto a nuestras aulas de clase y a atender a nuestros estudiantes. Y la pregunta final, licenciada, ya que usted maneja los recursos humanos, sabemos que hay unas fincas donde ustedes producen alimentos para las escuelas, que hay talleres donde se hacen los trabajos necesarios para las escuelas. Todo esto también se paralizó. ¿Qué pasó con esta producción? Si sabe que con el resto del personal del Ministerio de Educación que sigue haciendo lo suyo, pero que tendría que haber escuelas donde mandar la comida. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, el tema de nutrición, el tema de almuerzos escolares y demás, esto está a cargo de la Dirección Nacional de Nutrición. La información que tengo o que manejo
lo que pueda manejar es que definitivamente los alimentos no perecieron. Habían escuelas que sí estaban laborando, habían escuelas con unas situaciones distintas unas a otras, habían unas que estaban paralizadas, que no estaban asistiendo los docentes, que no estaban asistiendo los estudiantes, y habían otras escuelas en donde sí asistían parte de los docentes y atendían a esos estudiantes, aun cuando no fueran de su grupo. Igualmente toda este tema de los almuerzos y demás se le siguió prestando a las escuelas que estaban funcionando. A las que no, se le pasaban entonces estos alimentos a las otras escuelas que de alguna manera sí estaban atendiendo a sus estudiantes. Profesora, y en cuanto al tema que se comenta mucho, sobre todo en redes, de el proceso de la recuperación de las clases perdidas, ¿podría informarnos algo al respecto usted como directora de Recursos Humanos? Bueno, como directora de Recursos Humanos, verdaderamente la parte académica no es precisamente la función fundamental de esta dirección. Nosotros nos encargamos más que todo de los trámites administrativos y de las acciones de personal y la situación laboral, tanto de administrativos como docentes. La parte de la recuperación académica, en efecto, las unidades académicas de esta dirección han llevado a cabo las guías escolares, que se encuentran precisamente colgadas en la página de la institución, y se han hecho acuerdos o acercamientos con las diferentes universidades precisamente para reforzar esos conocimientos dirigidos más que todo a los estudiantes del último año, los que están para graduarse este año. Gracias a la licenciada Celia Rodríguez, ella es la directora nacional de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Ha sido prolífica en todas sus respuestas. Creo que no se ha quedado nada por fuera, y si así sea, que nos manden las preguntas por la línea 63928204. La mandaremos a la licenciada Celia para que nos envíe la respuesta, y aquí en el noticiero de mediodía trataremos de dársela a la audiencia. Gracias otra vez. Esperemos que todo vaya bien con esta recuperación de clases y que los muchachos terminen su año lo más severamente formados, que es lo que se espera, que tengan las competencias a todo nivel para darle frente a la vida. Gracias, licenciada. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más aquí a Zona 8. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. Familia panameña, te invitamos a la 54ª Cena de Pan y Vino, este miércoles 23 de julio a las 7 de la noche. Puedes participar en vivo en el gimnasio de la USMA adquiriendo tu boleto a 10 balboas y recibirás el kit en el evento. También puedes participar desde tu casa o parroquia sintonizando la transmisión en nuestros medios católicos. Adquiere tu kit haciendo una donación, adultos 10 balboas y niños 5 balboas. Todo lo recaudado será a beneficio de la Casa de Formación de los Futuros Sacerdotes de Panamá. Ven y forma parte de esta hermosa obra de amor. Celebrando su 50 aniversario, la campaña arquidiocesana estará en las calles. Del 15 al 17 de agosto, jóvenes voluntarios estarán debidamente identificados. Tu contribución permitirá impulsar las obras de evangelización y el sostenimiento de nuestros sacerdotes, religiosas y misioneros. Llena la alcancía de amor y comparte esta bendición para seguir la obra evangelizadora. 50 años comprometidos por el bien común. Cristiano, la iglesia eres tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. Me indica producción que tenemos a Joaquín Rodríguez de la Asociación de Educadores Veragüenses en la plataforma digital. Profesor Rodríguez, la Asociación de Educadores Veragüenses es una de las ausencias en la firma de esta declaración de principios, al menos al momento que se hizo pública el fin de semana. ¿Se mantiene la resistencia a la firma del documento, profesor? Buenos días y nuevamente gracias por la oportunidad en este programa. Definitivamente que la no firma en ese momento no fue porque no quisiéramos firmar, sino que nosotros tenemos un compromiso con nuestra base. Sí. Y la base docente es el soporte y el sostén de cualquier organización
y nosotros en principio respetamos mucho eso, de forma tal que el propio día que se dio la firma allá en el Ministerio de Educación, los compañeros que no firmaron el documento fueron al grupo de docentes que nos encontrábamos allí en la plaza del parque de ahí, o de la Asamblea Legislativa, sí, y le hicieron la consulta que si podíamos, cuando daban el aval para firmar y darle seguimiento a los procesos que iban a quedar pendientes como parte del acuerdo de principio. Asimismo, se hizo con una de las bases más grandes que tiene la asociación, que es la base en la provincia de Santiago, y allá el día sábado se hizo la misma consulta, y a nivel nacional se hicieron las consultas en las diferentes bases de donde la Asociación de Educadores Veragüenses tiene presencia, y se le dio el aval al secretario general de nuestra organización, Luis Arturo Sánchez, para que firmara ese documento de acuerdo de principio para dar fin a la huelga de más de 83 días. Entonces, nuestro secretario general firmó ese documento, lo envió al Ministerio de Educación, pero lo tendrá que hacer en el propio documento posteriormente. Esperamos que sea en el día de hoy o durante la semana, pero no se dejó de firmar. Sí lo hemos firmado después que nuestras bases decidieran que era ya el momento de una retirada estratégica, porque la lucha continúa, esta lucha no ha terminado, todavía está pendiente en la Comisión de Salud la discusión del proyecto de ley cuando se conforme la misma, todavía está pendiente el seguimiento a los compañeros que quedaron judicializados, los compañeros que tienen expediente disciplinario, los compañeros que fueron reemplazados por el propio Ministerio de Educación, violentando todas las normas habidas y por haber en este país, cuando se supone que son las autoridades las que deben respetar la Constitución y las leyes nacionales. ¿Qué información maneja usted respecto a asociaciones como la SOPROF, CINTE? No sé qué es el CINTE. ¿Usted sabe qué es el CINTE? Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y de la ASOMOGREP. ¿Sabe qué es la ASOMOGREP? La Asociación de Educadores Gremialistas de Colón. Ok. Yo vi un video de ahí de los de Colón que sí parece que se resisten a esto, pero ¿qué información maneja usted de estas otras asociaciones en cuanto a que hicieron este proceso que hizo la EVE y que ya están en disposición de firmar? Anoche sostuvimos una reunión y se acordó firmar bajo protesta los documentos, porque verdaderamente no estamos de acuerdo con la redacción del mismo, porque consideramos que hay algunos exabruptos de tipo legal, porque la propia norma, la ley le permite cuando usted se le investiga dentro del procedimiento administrativo en las autoridades públicas, en las entidades públicas, usted tiene un recurso que se llama recurso de reconsideración, que es el recurso de primera instancia. Ese recurso, al ponerlo en tiempo oportuno, suspende la medida de tipo administrativo que se estaba dando en ese momento, y en ese documento, a pesar de que los compañeros tiempo oportuno introdujeron el recurso de reconsideración, ellos no se les permitió iniciar en algunos centros escolares en el día de hoy, como todos los docentes. Nosotros definitivamente que teníamos, los compañeros van a firmar, pero van a firmar bajo protesta. Justamente sobre eso queríamos hablar. Se indica en este documento de declaración de principios que ya no se va a notificar a nadie más con respecto a estos procesos de abandono del puesto. De los presentados que nos indicó hace poco la directora de Recursos Humanos, que son entre 450 y 500 notificados, esos procesos sí seguirán su curso. De esos de 450 a 500
procesados. ¿Cuántos son de AEVE? Que usted tenga información. Bueno, no hicimos una contabilidad de esa forma per se, pero sí hay algunos compañeros en Santiago, hay compañeros que son de la organización, pero cuando en los principios de nuestra organización es que se hace la defensa independientemente de a qué organización pertenezca, o si no pertenece a ninguna, nuestra organización, nuestra asesoría legal, nuestro departamento de asesoría legal le va a dar asesoramiento a cada uno de esos compañeros a nivel nacional, tal como se está haciendo desde el día 1 que se dieron las notificaciones. Per se no tenemos un número, pero sí sabemos que en Santiago hay un número plural de compañeros y en otras regiones también, por lo menos en el área de Panamá Oeste, también hay una cantidad plural de compañeros de la AEVE que han sido notificados y que nuestros abogados le están dando el curso para que esos expedientes sean cerrados de donde nacieron, que supuestamente nacieron en la dirección del plantel, y es la primera instancia, es el director del plantel quien puede o debe cerrar los expedientes, porque a todas luces ellos violentan algunas normas. Ya nosotros hemos interpuesto recursos, amparo en contra de el decreto 17, que es un decreto de una que se promulgó, el decreto que se promulgó con la finalidad de contratar los reemplazos de los que estábamos en huelga. Profesor, me indican que será el Meduca, que sí, el director debe remitir estas reconsideraciones al Meduca, que le da 5 días al proceso para responder, según lo que entiendo del documento. ¿Qué entiende usted, profesor Joaquín? Bueno, cuando trabajamos dentro de lo que es el procedimiento administrativo y lo que dice la ley 38 del 2000, el director del plantel es quien inicia el proceso y es él el que contra él es que se hace la reconsideración, y de no haber elementos suficientes para continuar la misma, es él el llamado a cerrar ese proceso administrativo a través de una resolución. Si la dirección del plantel continúa el proceso, definitivamente le queda otro recurso a los compañeros, que sería un recurso en segunda instancia ante el director regional de educación, porque es hacia allá que debe remitirse, se va a remitir el expediente, ya que se falla en contra del docente en primera instancia, que es la dirección del plantel escolar. También está con nosotros el profesor Armando Espinosa, él es de la Asociación de Maestros Independientes Auténticos. No veo en la lista ningunos otros maestros independientes. Profesor, ustedes firmaron el mismo día que se hizo público el documento. ¿Cuáles fueron los criterios para firmar el documento? Me indica. Saludos a tu audiencia, buenos días. Saludos al profesor Joaquín también y a todo el equipo de periodistas en la emisora. Mira, tu pregunta, antes de contestártela, yo quiero agradecerle a los miles de educadores que se mantuvieron en la lucha y que lucharon por una patria, por un país, y van a seguir desde sus centros educativos haciendo el mismo trabajo. En ese sentido, nosotros firmamos el documento en efecto el mismo día, porque había que salvar ante la represión, ante la opresión, ante las ilegalidades en educación y del gobierno. Había que salvar a los miles de educadores que seguían siendo notificados por las autoridades del Ministerio de Educación para separarlos de su cargo. Yo creo que había que parar esto. Sí. Estamos ante un ministerio que no le importaba y respetar la ley, que no le importó y respetar la ley, y que nosotros como dirigentes magisteriales teníamos que pensar en las mayorías. Los docentes que fueron notificados, a partir de hoy nosotros estamos estableciendo toda una hoja de ruta para representarlos y sacarlos de ese sistema ilegal en que nos metió el Ministerio de Educación de comunicarlos sobre actos que no son los correctos. Pero yo creo que lo importante que hoy los docentes amanecieron con sus estudiantes en los centros educativos, nuestra lucha se traslada a los centros educativos y desde allá
vamos a protestar sobre muchas ilegalidades, tanto en el Ministerio de Educación como en el país, que no se han resuelto. Pero lo importante era salvar a esa mayoría y por eso firmamos el documento ante las ilegalidades que seguía cometiendo este Ministerio de Educación, mi estimado periodista. Tengo una pregunta, profesor Armando. Es el punto 6 de la Declaración de Principios, que a la letra dice lo siguiente: el Ministerio de Educación se compromete a instar a los directores de los centros educativos y a garantizar que los recursos que sean presentados serán respondidos dentro del término de 5 días hábiles, a partir de hoy, 14 de julio. En caso de no ser respondidos dentro de este lapso, los educadores que han presentado recursos ingresarán a laborar durante el periodo que tome resolver el recurso, sin perjuicio que éste sea respondido favorablemente, de acuerdo con la pretensión del recurrente. ¿Qué entienden ustedes por este punto y cómo se interpreta? Usted sabe perfectamente que inmediatamente usted reconsidera un acto administrativo, eso paraliza toda acción. Así nos dijo el profesor Joaquín, sí. Eso debiera ser así. Sí. Debiera ser así, pero estamos ante ¿qué? Pues ese es el problema de este país. En lo siguiente, el director de la escuela, yo creo que los directores son inteligentes, debiera inmediatamente archivar ese proceso. Porque lo que hicieron las autoridades del Ministerio de Educación en ese acuerdo fue trasladarle el problema tal cual el decreto 17 a los directores de los centros educativos. Son los directores de centros educativos los que van a tener que enfrentar esta situación, a estas ilegalidades. Ese decreto es ilegal e inconstitucional y así va a ser declarado por la Corte Suprema en un país de derecho. Esperemos que sea así. Pero los docentes nuestros, esperamos que hoy mismos, los que fueron notificados, los directores archiven ese proceso administrativo, porque es ilegal en todo su sentido. Ahora, entendiendo que hay un acto de reconsideración, si ya fueron presentados por nuestros abogados y los docentes, debieran los docentes estar hoy en sus centros educativos, entendido que hay una reconsideración ante un acto administrativo. Así como se dice en el acuerdo que se va a respetar el debido proceso y el derecho como tal. Eso esperamos que se respete y vamos a estar muy atentos a que esto se siga respetando, porque créeme, los derechos de los educadores han sido vulnerados en todos los sentidos, en la vía judicial, en la vía administrativa, en la Contraloría, en todo ha sido vulnerado, ha sido atropellada la Constitución, ha sido atropellada la Ley 47 Orgánica de Educación, y nosotros estamos hoy en nuestro centro educativo entendiendo eso, pero vamos a seguir defendiendo nuestra causa desde el lugar donde estamos. Ahí me indican desde el Ministerio de Educación que ha habido casos de edictos emplazatorios ahí en las paredes de los colegios, donde se habla de los procesos y se indica quién está en proceso. Cuando es así, ¿eso es judicial o son todos procesos internos del ministerio? Bueno, el edicto es una forma de comunicación en la vía administrativa, pero la mayoría de los casos el Ministerio de Educación se atrevió a ir hasta las casas de los educadores para amedrentarlo. Y no solo se atrevieron a ir con funcionarios del ministerio, se atrevieron a ir utilizando el aparato policial del Estado para amedrentar al docente. Y eso no debió usarse recurso para eso, porque la comunicación se debió hacer donde estaban los docentes, que eran los bastiones de lucha. Los docentes nunca se escondieron, los docentes nunca se fueron a una cueva. Los docentes estuvieron todos en sus bastiones de lucha, allí día y noche, representando el clamor de un país. Entonces no había forma de tener que mandarle a la policía y abogados o representantes del Ministerio de Educación a sus hogares para que la familia se diera cuenta de la coacción que estaban haciendo contra el docente. Eso es ilegal en todo su sentido. Ya eso no debió pasar, utilizar todo un aparato represivo para coaccionar al docente panameño. Eso no debió darse y no se debe dar más nunca en un país donde se habla de Estado de Derecho y se habla de democracia. Yo creo que si hay edictos en los centros educativos o cualquier otra institución, pues los maestros deberán revisarlo, y en eso nosotros con nuestro equipo legal. Pero todo acto que haya sido después de la notificación de este acuerdo es ilegal en todo su sentido, porque aunque el Ministerio de Educación no quiera llamar que esto es un acuerdo y es una declaración de principio, que eso es más semántico que otra cosa, es un acuerdo entre las partes. Y no solamente un acuerdo entre las partes, gremios y ministerio. Hay un acuerdo donde firman garantes
como la Asamblea Nacional y como la empresa privada. Y eso es muy importante que se sepa en el país. Pastora Portugal. Buenos días, profesor Rodríguez. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Profesor, quisiera hacerle una pregunta. Usted habló de que ahora la lucha se trasladará a los centros educativos. ¿Podría indicarnos a qué se refiere? ¿Cómo llevarán a cabo esa lucha? El profesor Espinosa fue el que indicó esto. Adelante, perdón, el profesor Espinosa. Para mí, ¿no? Sí, para mí la pregunta. Sí, para usted, profesor. Sí, Okay, perdón, disculpe, me equivoqué en el apellido. Mira, los centros educativos siempre han sido nuestros bastiones de lucha. Lo que pasa es que ahora salimos a las calles a llamar la atención de un pueblo que lamentablemente no entendió el problema de la situación que vive el país. Yo creo que el pueblo va a extrañar la lucha docente. Y el pueblo va a extrañar en las situaciones que se va a enfrentar el país el clamor del educador panameño. Porque los educadores por el momento no vamos a salir a protestar por situaciones sociales como las que se avecinan. Porque nos dejaron solos en las calles mientras nos bombardeaban, nos metían perdigonazos, carcelazos, destituciones, sin salario, licencias sin sueldo, etcétera. La gente miraba solamente como espectadores cómo nos reprimían. Ahora nosotros regresamos a nuestros centros educativos a ver el tema educativo. Nosotros hoy llegamos a las escuelas, no hay agua, no hay internet, no hay luz, faltan sillas para los estudiantes. Los estudiantes hoy están con la boca abierta porque no hay comida, no hay absolutamente ningún laboratorio, no existe internet. Nuestras escuelas todas están sucias porque el Ministerio de Educación no nombra personal administrativo para limpieza como trabajadores manuales, personal de mantenimiento, etcétera. Nuestras escuelas, a razón de lo que dice la ministra de Educación, que regresemos con alegría a los centros educativos, nuestras escuelas están tristes, porque en nuestras escuelas tenemos 1.400 aulas rancho en la comarca Nove Bugley, en el país, donde hay más de 50.000 niños que hoy regresaron a sus escuelas en piso de tierra y techo de paja. Hoy tenemos nosotros muchos estudiantes que no tienen profesores porque faltaron nombramiento durante todo el año escolar. Nosotros hoy tenemos muchos educadores que regresan a las escuelas muy deprimidos por el tema de que no le dio la gana al contralor de pagarle o adelantarle una quincena para que regresaran a Bocas del Toro, para que regresaran a Darién, para que regresaran a las comarcas donde todavía docentes no han podido llegar hoy por las distancias donde los maestros caminan 2 y 3 días para poder llegar a esos centros educativos. Esas escuelas donde nosotros regresamos hoy y hay todas esas falencias ya conocidas, allí nosotros como docentes desde esos bastiones de lucha, nuestras escuelas, vamos a hacer eco de esas necesidades de nuestras estudiantes. No es posible que a esta altura del partido el Ministerio de Educación no haya otorgado un solo libro de texto a nuestros estudiantes. Cuando las escuelas particulares con quienes nos comparan, los niños tienen sus libros desde el primer día porque se los compran su papá. En las escuelas públicas donde el papá Estado tiene que resolver ese problema constitucionalmente, los niños no tienen un solo libro de texto. El 60% de nuestras escuelas no tienen agua potable, el 45% no tienen luz eléctrica, el 80% no tienen internet. Hay un faltante de 200.000 sillas pupitres para estudiantes, entre otras muchas falencias más, y desde allí nosotros vamos a ser la voz de esos estudiantes, de esa comunidad, de esos padres de familia en los temas educativos, mi estimada periodista. Profesor Rodríguez, Joaquín Rodríguez, se habla en el documento de la posibilidad o de la que se va a consultar a la Contraloría para que se adelante una quincena en el caso de los procesos de recuperación. ¿Puede explicarnos cómo se negoció esto? ¿Qué es lo que ustedes entienden por esto? Porque aun cuando ahí se expresa, no queda del todo claro, por lo menos a nosotros los periodistas. Adelante. Bueno, que en el tema de la discusión se planteó el tema de la recuperación del tiempo, recuperación que la propia ministra de Educación estuvo en contra porque ella dice que no iban a extender el calendario escolar, y eso deja que decir mucho de ella, ya que ella misma pregona el tema de la calidad de la educación, y como mencionó el compañero, toda la falencia que hay en el Ministerio de Educación después de los millones de dólares que tiene ella en presupuesto y que no ha hecho las inversiones correspondientes.
En función de eso, ella hace ese planteamiento que todavía ayer tuvimos una reunión discutiendo exactamente a qué se refería ella, y nos da la impresión que era en función para poder justificar que iban a hacer un adelanto de la quincena para que nuestros compañeros pudiesen llegar a sus lugares de trabajo, y especialmente aquellos que el compañero Armando estaba mencionando, que eran lugares donde son difíciles de llegar, y para poder llegar el docente usa dinero de su pecunio, porque hasta el propio Ministerio de Educación se negó al traslado de los docentes para que llegaran a esos lugares tan distantes de la geografía nacional a darle educación a los chicos más pobres del país. Voy a hacer lectura de ese punto de la declaración de principio, que es el punto 3. El Ministerio de Educación y los gremios de educadores se comprometen a que, mediante nota del Ministerio de Educación, se consultará a la Contraloría General de la República si es viable o no sufragar adelanto de una quincena de salario a los educadores como contraprestación al desarrollo de procesos de reforzamiento académico de los estudiantes. Sigo sin entender. Mire, aquí hay una situación con respecto a eso. Adelante. Ellos están planteando en algunos casos que, como se sostienen que el tiempo no se puede recuperar, ellos piensan usar unos documentos que se elaboraron en el gobierno pasado para un aprendizaje acelerado. Pensamos que se refiere a la utilización de esa guía para poder ayudar a los estudiantes a recuperar los contenidos programáticos que se debían haber dado durante el primer trimestre. Lo que nos llama la atención es que el Ministerio de Educación sabe que el currículum tiene un continuo especial en algunas asignaturas, y que yo no puedo empezar un segundo trimestre sin que los muchachos tengan el conocimiento adecuado del primero. Entonces, nosotros tendríamos que retomar todo lo que se hizo las primeras semanas de clase, retomarlo y traerlo a la segunda para hacer como especie de un apresto para refrescar ese contenido y poder continuar con con el contenido que se dejó de percibir durante el periodo de huelga. No sé si se refiere exactamente a eso el Ministerio de Educación, porque esa parte creo que debe ser discutida con mayor profundidad en la próxima reunión que tienen los gremios con la ministra de Educación, que es el próximo sábado. Casualmente a eso, doctor Armando Espinosa, este sábado 19 habría una reunión de evaluación de la semana, y leyendo el documento, en esta semana se debe haber resuelto todo lo concerniente a estos procesos que hay por abandono del puesto. ¿Cuál es la expectativa para esa reunión del sábado 19? Pues el 19 nos vamos a reunir con las autoridades del Ministerio de Educación como marco del seguimiento de este proceso, igual con los garantes, para que esto se lleve a cabo. A los docentes en este momento han retornado, muchos están de licencia sin sueldo en la Contraloría, ilegalmente. A muchos no le han pagado su quincena, ilegalmente. Muchos aparecen con una multa en la Contraloría ilegalmente, no sabemos una multa de qué, sin ningún tipo de comunicación de nada. O sea, todo lo que se hizo fue ilegal. Sabemos que fue para coaccionar al docente panameño. No hay ningún problema, usaron el aparato psicológico del Estado para eso. Pero el 19 vamos a tener una reunión de seguimiento para poder resolver los temas que no se han resuelto. Esperamos que el Contralor a esa fecha haya podido resolver el tema de la situación de los docentes en la página de la Contraloría. Mira, hay docentes que no fueron a la huelga y que respetamos su posición, y también le descontaron su salario, no han cobrado un centavo, para que ustedes vean el nivel de ilegalidades y arbitrariedades a la que estaba sometido y la que está sometido el sistema educativo en este momento. Yo creo que el tema de los docentes
para el sábado 19 debe estar resuelto. Y si no está resuelto, nosotros en estos mismos medios vamos con ustedes a ser críticos, reflexivos de esta situación, porque el Ministerio de Educación tiene que ser serio ante una situación como esta. Nosotros firmamos un acuerdo y se tiene que cumplir. Nosotros lo estamos cumpliendo hoy. Todos los educadores están en sus centros educativos. Los gremios magisteriales y los docentes somos gente seria y responsable. Hoy decidimos regresar a nuestro centro educativo y estamos cumpliendo. Hoy cantamos el himno nacional con nuestros estudiantes y estamos recuperando nuestros contenidos. Estamos avanzando en el año escolar. Vamos a garantizar el primer trimestre porque, te soy honesto, el Ministerio de Educación ni siquiera quiso negociar la extensión del año escolar para recuperar el primer trimestre. ¿Por qué? Porque no querían pagar. Nosotros nos vamos a acoger al amparo de garantía de la Corte Suprema. Eso sí, si el amparo de garantía sale a favor de nosotros, evidentemente nosotros vamos a demandar al Estado por daños y perjuicios. Pero ya que hay que hacer cambios constitucionales, que a futuro no se tenga que demandar al Estado, sino a quienes cometieron estas ilegalidades, que son las autoridades que estén de turnos o las que están en algún futuro. Yo soy honesto en ese sentido. Esperamos que el 19 del mes que estamos, las autoridades que correspondan a esta reunión y los gremios magisteriales podamos tener una hoja de ruta clara, no solamente para resolver el tema de la huelga, sino también para ver el tema de la transformación educativa, de la revolución educativa, de la transformación de nuestro currículum, no del Ministerio de Educación, desde los actores, el estudiante, el docente, el padre de familia. Porque lo que pasa es que en el gobierno quieren hacer las cosas solamente desde la vía ejecutiva, imponiéndola. Esa ha sido la tónica. Pero sí es necesario que aquí con la Asamblea Nacional, que aquí con el órgano ejecutivo y que aquí con los padres de familia, con los estudiantes, con los gremios docentes, estemos pensando en una reforma educativa integral, porque nuestro currículum está obsoleto. Nosotros no tenemos las herramientas para trabajar, tenemos contenidos de hace 50 años atrás y eso es lo que podemos otorgar nuestros docentes a los centros educativos y a los estudiantes. Y es necesario que ese tema se resuelva lo más pronto posible. Y te cuento, nosotros los gremios estamos listos para eso. Lo que pasa es que nos hemos enredado en un tema social, como la caja de seguro social, en algún momento con el tema de la mina, en otro momento con el tema del combustible. Pero ahora nos vamos a dedicar exclusivamente al tema educativo porque creemos que desde ahí podemos resolver los temas del Ministerio de Educación, que tiene, mi estimado periodista, 4.000 millones de dólares en presupuesto, 1.300 millones de dólares en presupuesto de inversión y que no ha ejecutado ni siquiera el 10% de ese presupuesto de inversión y las escuelas se están cayendo, entre otras cosas más. Yo creo que el Ministerio de Educación tiene que utilizar su batería de equipo de trabajo para dejar de perseguir a los docentes y ponerse a trabajar en las cosas que amerita el ministerio para que los niños sean primero y se cumpla ese precepto constitucional que los niños deben estar primero en el sistema educativo. Bueno, necesitamos buenas escuelas, necesitamos comida para los niños, necesitamos buenos salones de clase, necesitamos libros, material didáctico, laboratorios, entre miles de cosas más para poder que se cumpla el precepto constitucional de que los estudiantes están por encima de cualquier otro proceso educativo. De eso se trata, mi estimado periodista. Gracias a los profesores Armando Espinosa y Joaquín Rodríguez. Ellos están en Chiriquí, Veraguas, es así, ¿verdad? Ellos están correcto, sí, en esas áreas y han estado explicándonos los puntos de vista de ellos. También tuvimos a primera hora del programa a la jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Celia Rodríguez, que nos decía los puntos de vista del Meduca. Ya la audiencia de Radio Hogar en Zona 8 tiene los dos puntos de vista y puede tomar sus propias conclusiones respecto a esto y las necesidades. Solo cierro con un comentario que nos han hecho llegar. La necesidad de que nuestros chicos reciban lo mejor de lo mejor no puede esperar. Hay quien pondera la existencia de nuestros docentes, el valor de nuestros docentes, y nosotros los respaldamos, pero también respaldamos la idea de una educación de primer mundo, como lo ha mencionado el profesor Armando, que tanto lo necesita el país. De esta manera concluye Zona 8 Tertulias y más por el día de hoy. Ya está listo el padre Alfredo Uzcategui. Él va a ser quien nos acompaña esta semana desde la parroquia de Santana, aquí en la Arquidiócesis, en Ríos de Agua Viva. El noticiero Radio Hogar Informa está ya en la olla cocinándose y nuestro querido Arsenio tiene
clave en Latinoamérica para esta tarde con lo siguiente. ¿Qué nos tienes para esta tarde, mi estimado Arsenio? Anda buscando, mire cómo aprieta los dientes. Siempre le tomo por sorpresa. Cuéntame, ¿qué tienes para esta tarde? Tenemos nuestro invitado Uruguay con el cantautor y poeta uruguayo Miguel Ángel Nemer, conocido como Yabor. Gracias, Arsenio. Para que disfruten esta tarde lo mejor de Latinoamérica. La mejor parte del mundo es Latinoamérica y tiene una cultura riquísima. Gracias a todos por sus sintonías, que estén muy bien. Nos vemos y escuchamos mañana. Campesina cubre el pueblo de Melo, prendiendo las estrellas en tu cielo. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.